Buenos días a todos, muchas gracias por su presencia. Como les decía, esta es la cuenta de ICF Capítulo Venezuela, un capítulo que ya arribó a más de 50 miembros en este mes de mayo. Estamos muy contentos por eso. Qué Y vamos, y bueno. todavía falta, recuerden que hasta el 31 de mayo tenemos la posibilidad de adquirir esa membresía con un descuento especial para los venezolanos, estén donde estén, estemos donde estemos. Y tenemos aquí con nosotros una venezolana. Ella es Ana Nocerino. Como les decía, yo les iba a contar cuál era su currículum, pero resulta que no me abre el WhatsApp de escritorio, lo cual quiere decir que ella va a tener que contar quién es ella. ¿Qué te parece eso, Ana, para Qué comenzar? bien, qué bueno Bueno, comenzar, ¿quién eres ¿cierto? tú, Ana, antes de empezar con este live que se llama Coaching Inmigración, haciendo camino al volver? Ay, Cuéntanos quién eres. muchísimas gracias. Gracias, de verdad, miren, Lucía, muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta ventana para poder compartir, no solamente entre nosotras, que bueno, tenemos bastante que contar de nuestra travesía juntas, sino también de poder compartir un tema tan interesante con todas las demás personas. ¿Por qué nosotros estamos hablando de esto? Bueno, porque como tú bien decías, crucé el Atlántico. Pero antes de cruzar el Atlántico, ¿qué puedo contar de mí? Una persona que tuvo quizás, bueno, he tenido más de 30 años de experiencia en el área de recursos humanos. He trabajado en muchas compañías multinacionales, estructuradísimas, complejas, y he trabajado en distintos países. He trabajado en Venezuela haciéndome cargo de varios países, he trabajado en Angola, he trabajado luego en Oslo, Oslo, Noruega, haciéndome, digamos, también responsable de distintos países, pero en este caso eran países de África. Y luego también tuve la oportunidad de estar itinerante, lo que se llama commuting, en Aberdeen, en Escocia, haciendo trabajos de integración cultural entre, Wow. entre los escoceses, entre los británicos que no se llevan bien con los escoceses y los noruegos que no se llevan bien sino con ellos. Entonces, era un trabajo súper interesante. Un Eso trabajo está súper bueno. interesante. Déjame Sí, guardar sí, eso en un congelador. Los noruegos se llevan bien solo con ellos. solo con ellos. Mira, tan es así para hablar, introducir un poco el tema de lo que puede ser, cómo te impacta la cultura cuando vas fuera. Un, Ok. unas sesiones de integración cultural cuando llegué a Noruega y la persona de la Cámara de Comercio de Oslo dijo, yo les quiero decir algo a todos, los noruegos solamente quieren trabajar con noruegos porque saben a qué atenerse, de resto les da miedo. Entonces, Ok. Ok. exactamente. Entonces, bueno, el punto es que después de allí estuve viviendo en España. Y en Ujú. España, pues específicamente en Madrid, es cuando regreso a Venezuela en el año 2018. Ok. Todo este viaje, No, no, no. Vamos a parar aquí, vamos a parar ah, aquí, vamos a parar aquí para no adelantarnos a el tema. Vamos a dar la ok, bienvenida a las personas que están ingresando, ¿ok? Estamos recordando que este es un live que se llama Coaching Inmigración, haciendo camino al volver, muy dedicado especialmente a los venezolanos, que somos nosotros mismos, y que deseamos en realidad que eh, este, esta, este live nos dé algunas luces sobre cómo es irse y en este caso, como el de Ana, cómo es volver. Yo soy Miren Lucía Lozada, soy la directora educativa de ICF Capítulo Venezuela y soy también bastante amiga de Ana, nos conocemos muchísimo, viajamos, en algún momento sí, tuvimos la oportunidad de ir a una de las ciudades más bellas del mundo que es Río de Janeiro, hacer unos assessment center juntas, hablando perfecto portuñol. Resulta que era una sorpresa que las dos hablábamos, habíamos estudiado portugués y bueno, fue una experiencia muy rica, ¿no? Entonces, fíjate, Ana, ya nos hiciste una breboca de tu currículum y además agregaste los elementos que tienen que ver con atravesar el Atlántico, saltar el charco, como también sí. lo llamamos, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue esa decisión, la primera decisión de irte del país? ¿En qué andabas tú? ¿Qué estaba ocurriendo contigo?
Sí, yo estaba trabajando aquí en Caracas, era la gerente de recursos humanos de una empresa multinacional en el área de petróleos y en ese momento le habían adjudicado unos bloques a la oficina de Angola, que hasta ahora solamente había sido socia de alguien más que operaba los bloques y operaba los pozos. Y como yo tenía la experiencia previa de haber trabajado en otra compañía multinacional petrolera en Venezuela, que era sí operadora, entonces me dijeron, no, te necesitamos allá. Y bueno, y con el comentario que tú acabas de hacer ahorita me viene muy bien porque justamente una de las cosas que utilizaron para enamorarme, para llevarme para allá, para Angola, fue, lo vas a disfrutar enormemente, es idéntico a Río de Janeiro. Y yo dije, Ah, wow, sí, eso fue ok, el vicepresidente de el todos gancho. Sub-Saharan, el gancho. Y yo dije, no, con aquel recuerdo que yo tenía de Río, yo dije, pero claro que me voy, ¿cuándo me voy? Bueno, empezó pues obviamente todo el proceso y llego allá y cuando yo llego al aeropuerto y empiezo a mirar de un lado al otro y digo, pero ¿y dónde está Río de Janeiro aquí? O sea, el shock fue Ok, llegando, el ok. shock fue llegando. Realmente fue un impacto bastante fuerte porque yo me fui, pues digamos, con esa información que me estaba dando mi propia compañía, tú sabes, hay que creer en lo que uno escucha. Claro, por Y, supuesto. y exactamente, y bueno, pues sucedieron dos cosas súper interesantes, que normalmente la inducción cultural es algo que te preparan en Noruega, pero los noruegos lo preparan para los noruegos. Entonces, como yo venía de Venezuela y estaba llegando a Angola, de mí no se acordaron para la inducción cultural. Y Ok, bueno, total, que yo llegué allá sin saber ni siquiera que eso existía, porque si no yo lo ok, hubiese solicitado. Llego allá sin saber que eso claro. existía y me consigo con un grupo de personas que como, oye, yo me hago eco de lo que en ese momento muchas personas estaban en la misma condición, que estaban como expatriados o eran familias de expatriados, que me decían, jamás en mi vida yo me había sentido tan, y la palabra en inglés fue unwelcome, o sea, todo lo Mm. contrario de bienvenido, que no sé exactamente No cuál es la bienvenido, traducción. exacto. No Es bienvenido, claro, algo no así. bienvenida, y me había Ujú. sentido no tan bienvenida. Y me acuerdo que yo haciendo uso de mi portugués, que ya tú conoces, ¿no? Yo cuando yo llego a la oficina el primer día, llego de lo más ufana, queriendo ser súper simpática con la gente, aparte de que mi maleta no llegó, ¿no? Y tuve que ir con la ropita que estaba en el avión. Yo les digo a todos, oh, buen día, Mm. y me dicen, aquí nosotros no hablamos así. Ay, entonces, Ay, fíjate Dios, pero tú por todos lo lados que era así sucede, tú te como vas de golpe y aquel país golpe. con una tradición, te vas con aquel entusiasmo, creyendo, creo que nos solapamos en algún momento por un tema de, y no escuché lo que dijiste. No, no, tranquila, continúa. Ok, bueno, Esto va a entonces, ser así. Esto va a ser así. sí, 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 estamos en Venezuela. Bueno, entonces Bueno, fíjate, es lo que te digo, tú te vas sin haber analizado una gran cantidad de cosas, quizás porque alguien te dice y tú crees en ese alguien y crees que de verdad vas a llegar a Río de Janeiro cuando llegas a Luanda. Y después, mm, por supuesto, me enteré de muchas otras leyendo y todo lo demás, y llegas y tienes el primer shock, ¿verdad? Entonces, claro, claro. eso pasa mucho con cualquier persona que se va. ¿Por qué no te vienes para Sí, no a sé eso dónde? justamente, eso es lo que quería justamente rescatar, Ana, ¿no? Tú Ujú. te vas en unas circunstancias que pudiesen incluso ser consideradas de alguna manera un lujo. Irte con Sí, un trabajo, o sea, una decisión tomada en función de tu perfil, con un trabajo fijo, que donde te van a ofrecer muchas posibilidades, ¿ok? Tuviste chance de, entre comillas, concientizar o prepararte, muy entrecomillado, para ese viaje y pensar que ibas a llegar con una plataforma, la plataforma de llegar con una estabilidad, que yo creo que eso es algo que marca una diferencia a muchos venezolanos que se han tenido que ir en circunstancias diferentes, ¿ok? Que posiblemente tengamos aquí en nuestra audiencia a lo mejor algunas personas
que o están ya afuera, venezolanos estoy hablando, o de otros países también, o que están aquí pensando en irse en algún momento, ¿ok? O que eso está allí, o que su familia se fue y solo quedan ellos aquí, cosa que ocurre también. ¿Cuáles crees tú que son como esos primeros pasos o esas habilidades para tomar la decisión de irte del país con o sin trabajo, con o sin estabilidad? ¿Qué crees tú que es lo mínimo necesario, incluso como coach, desde el rol de coach, ¿no? Sí. Que también eres. Sí, fíjate, hay una cosa que a mí me gustaría también decir en este momento, y es que irse es mucho más que una tarea o un proyecto que uno tiene en mente. Irse es un proceso humano, un proceso que requiere de mucha más humanización de lo que realmente eh, tiene en este instante. Se le da muy poca atención a toda la parte emocional y en ocasiones se descuida la planificación. Y cuando tú descuidas la planificación, tú sabes cómo dice bien la frase, ¿no? Fallar para planificar, fallar en planificar es planificar para fallar. Entonces, cuando eso Ok. sucede, es importante que tengamos en cuenta de qué es lo que yo no vi antes de, cómo fue que yo me vine de esta manera, cómo fue que yo no contemplé todos los duelos, porque hay muchos duelos que se viven. Hay unos duelos básicos, el Ujú. duelo de la familia, el duelo del idioma, el duelo de la cultura, el duelo del estatus, el de tus grupos, del clima inclusive. ¿Cuántas veces no hemos visto maracuchos en Calgary que dicen Maracaibo te amo? ¿Ah? Cuando están en menos Ujú. 50. Entonces, todos los riesgos físicos, yo me fui en unas condiciones privilegiadas. ¿Qué pasa con aquellas Ujú. personas que se van por tierra? ¿Qué pasa con todas aquellas personas que sufren maltratos, vejaciones a lo largo del camino simplemente, bueno, porque son unos ilegales quizás que están atravesando fronteras para irse y no merecen respeto? Según el pensamiento de aquellas personas que están al frente, Ah, digamos, de ciertos puestos y todo aquello. Entonces, lo que se vive a nivel familiar, lo que le pasa a la familia que va contigo, no es lo mismo lo que vive el hombre, lo que vive la mujer, ni lo que viven los niños o las adolescentes en este proceso. Entonces, es así un es. duelo sistémico, es un proceso sistémico también, que evidentemente tenemos que vivirlo porque estamos apuntando hacia un objetivo de vida. Pero ¿es realmente un objetivo de vida o es una decisión que tomé así de la nada porque todos mis amigos se fueron o porque aquí Ujú. yo no tengo en este momento? Entonces, lo que quiero invitar es a pensar bien, a razonar y a planificar exactamente y a pasearme por todos los what if. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Y qué no pasa Ujú. si sí o si no? Ujú. Esa es la primera invitación que yo quisiera hacer al respecto. Muy bien, muchísimas gracias. Si yo escucho las palabras shock cultural, escucho de alguna manera también duelo, me viene la palabra estrés, que también en algún momento lo he escuchado de las personas, ¿no? El Sí, sueño dorado, Ana, ¿ok? Muchas personas se van buscando un sueño, el sueño americano o el sueño dorado en cualquiera de los lugares donde decidimos irnos, y ese sueño se va como diluyendo, esa es la metáfora que me viene, ¿no? O el dorado de ese sueño sí. se va como perdiendo, ¿no? Y en ese momento en que precisamente ya no es lo que yo esperaba, ok, la Torre Eiffel está atrás de mí en una foto de Facebook, pero esto es mucho más allá que la Torre Eiffel que está atrás de mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un día a día, hay unas calles que tengo que caminar, porque hay una búsqueda de trabajo, porque hay unos hijos a lo mejor que alimentar, porque hay una pareja que no está presente o alguien que te apoya, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las habilidades para ese momento? Para el momento Sí, del duelo, para el momento del estrés, por llamarlo así, es, migratorio, que tiene sí, nombre y apellido. claro. Y esas habilidades, fíjate, hablan mucho de lo siguiente, y es, ¿quién se va? ¿Cuál es la estructura psíquica? ¿Cuál es la fortaleza Ajá. mental? Porque estoy desesperada o yo vas a tener un duelo y es tu duelo simple, vamos a llamarlo así.
pero hay duelos extremos y es que va mucho más allá de lo que es digamos, el estrés aculturativo. Es mira, bueno, fíjate que lo llaman el síndrome de Ulises. Ulises, tú sabes, este héroe que no hizo más que padecer y sufrir estando lejos de los suyos. Entonces, ¿a dónde estoy apuntando? Y para eso definitivamente tenemos que tener mucha fortaleza, tenemos que tener muchas habilidades importantes, tanto para irse como para luego pensar en el regreso, porque las dos cosas son iguales, solo que con contextos distintos. Así mismo es. Cuando tú hablabas de qué habilidades se necesitan, mira, yo creo que la primera cosa es investigar, la otra cosa es tener la aceptación y la apertura que se necesita precisamente para saber, esto es lo que yo voy a dejar y esto es a lo que yo voy. Entonces, esa claridad es importante tenerla. Eso es algo que va a ayudar mucho, no solamente a ver las cosas, a vivirlas menos emocionalmente, menos traumáticamente y a tener una mayor flexibilidad, a sentirse que se está preparado, porque nos hace contacto con la realidad. Nos hace justamente tener conciencia que nos va a permitir en algún momento saber hasta qué punto yo puedo verdaderamente manejarme con mi mirada optimista, con pie en tierra, o en todo caso saber a qué riesgos yo puedo verdaderamente tener acceso, exponerme y saber hasta dónde puedo manejarlos. O sea, es el riesgo medido que llaman, ¿verdad? Tener un plan de acción. Tener confianza en sí mismo, porque si yo me voy de aquí tremendamente débil, tremendamente reñida con un país o con unas condiciones de vida, si yo me voy tremendamente reñida con lo que vivo en este momento, esos elementos me van a acompañar a donde quiera que yo vaya y yo voy a seguir reñida con el país porque no me voy a sentir verdaderamente acogida, no me voy a sentir que encajo, no voy a sentir verdaderamente porque está en mí. Entonces, no es el país, es lo que yo llevo en mi mochila interna. Sí, es que estoy pensando, cuando te escucho, Ana, me vienen los 4 estados de ánimos de Echeverría, ¿no? Y entonces, Ajá. ¿cómo te puedes conectar con cualquiera de esos 4 estados, ¿no? Uno es el entusiasmo, obviamente, se entusiasma tener una nueva vida, una vida mejor, o estar de nuevo con parte de mi familia que ya se fue, ¿ok? Esa parte de entusiasmo. La parte de aceptación, de entender que no es el mismo idioma, que no es la misma cultura, que voy a extrañar cosas, ¿ok? Pero también están el resentimiento y la resignación. Si yo me estoy yendo con resignación, ¿qué pasa conmigo? ¿Y qué pasa con esa meta? ¿Qué pasa con ese objetivo? Y si me voy con resentimiento, que es un poco escuchándote el reñido con, ¿ok? Si yo me voy sintiendo que aquí ya no hay nada que hacer, que este país ya se lo llevaron por delante los que se lo llevaron, etcétera. Todas esas cosas que suelen ser, pues, nuestras emociones. No estamos hablando de una cosa que sea desconocida para cualquier venezolano que pueda estar aquí o que esté fuera, ¿no? Hay una realidad que nos golpea desde hace más de 20 años y que fue un cambio para nosotros, que sin necesidad de migrar, nosotros migramos también. Y también tenemos duelo, y también tenemos estrés, ¿ok? La cosa es con qué estados de ánimo, volviendo de nuevo a Echeverría, con cuáles son los estados de ánimo con los cuales yo me conecto para quedarme también. Exactamente. Y entonces, ahora vamos a ver cómo fue eso de volver, Ana. Volviste a Venezuela, que por cierto está ocurriendo en muchas personas y muchas personas se lo están planteando también, ¿ok? Así como hay otras que no. Vamos a ver, ¿cómo fue en tu caso, Ana? ¿Qué cosas pasaron en ese periplo? Porque entiendo, déjame aclarar a ver si recuerdo, si mi memoria de tu periplo lo tengo claro, ¿no? Angola, Noruega, Madrid, ¿es así? Sí, exactamente. Sí, yo me acuerdo que en una oportunidad, eso fue en febrero del año 2018, escribí un mensaje. Disculpa, Ana, repite, porque estamos teniendo problemas con tu. Espera. Espérate, Ana. Y ella me pregunta, Tu ¿cómo fue conexión que está fallando, Ana. ni loca volvería a Venezuela? Y le dije, yo soy una de esas locas que diría que volvería a Venezuela.
Disculpa, Ana, vas a tener que repetir todo. ¿A quién fue que llamaste? Porque se oyó muy interrumpido. ¿Me Perfecto. escuchas? Sí, yo Ajá. llamé a ¿A la quién fue que a la llamaste? ¿Cómo fue? ¿A quién te llamó? ¿Cómo fue la cosa? ¿El correo? ¿Cómo fue la cosa? Cuenta. no, yo le escribí un mensaje de felicitaciones a la country manager de la misma empresa con la que yo había salido del país para ir a este periplo. Y entonces, porque era su cumpleaños, y entonces le escribo y le digo, oye, felicitaciones, un abrazo, etcétera. Y ella me dice, Anita, qué alegría saber de ti. Cuéntame un poco dónde estás y cuándo te puedo llamar. Pero antes quiero hacerte una pregunta. Tú eres una de esas venezolanas que dice que ni loca volvería al país. Y yo le digo, yo soy una de esas venezolanas que locas que dice que volvería al país en cualquier momento, con todo. Mm, Y entonces ella me dice, qué bueno, te voy a llamar. Y ella me llama inmediatamente, eso fue ya cuando tenga algo claro, me llama en marzo y me dice, tú sabes que tengo una propuesta para ti, una propuesta indecente, me dice. Y entonces ok, y me propone un proyecto que va a durar 6 meses, que es un proyecto que si bien era de labor social, un proyecto médico, efectivamente era, para trabajarlo, me dice, mm, yo a la persona que yo veo en ese puesto es a ti. Y entonces me dice, ¿cómo estás tú de tiempo para poder hacer esto? Y yo le digo, yo tengo la gran facilidad de que yo en este momento puedo manejar mi tiempo, yo no tengo ningún problema. Entonces ella me dice, van a ser 6 meses, no te preocupes y te devolvemos a Madrid. Bueno, así fue como vine. Por eso me digo, pero cuando esté todo listo y esté todo aprobado, yo quería saber si podía contar contigo, yo te aviso. Ella me avisa, ponle tú, a finales de marzo o algo así. No me acuerdo exactamente la fecha, pero 28 o ok. 29 de marzo, y me dice, pero solamente tengo que decirte algo, te tienes que venir ya. Lo cierto es que para hacer el Mm, cuento corto, el 7 de abril yo había entregado el sitio donde vivía, había organizado y empaquetado cosas. ok, Empleo con unas condiciones excelentes y estuve trabajando allí por un proyecto que era de 6 meses, pero terminó siendo de 2 años y medio. Y que ok. justo, Te interrumpo de nuevo, Ana. Fíjate, sí, cuando tú te vas a Angola, te vas en unas condiciones muy buenas, sí, privilegiadas, ¿ok? Y cuando regresas a Venezuela, también inicialmente vienes con trabajo, ¿ok? sí, Independientemente de lo que estaba ocurriendo en Madrid, tú decides, yo me voy para Venezuela porque además te estaban dando todas las condiciones. Pero ¿qué más ocurría contigo, con tu familia? ¿En qué andabas tú en Madrid que decides, sí, me voy para Venezuela? Yo soy de esas locas que me voy para Venezuela. ¿Cuáles eran las sí, emociones? ¿En qué andabas tú en Madrid para que tomaras la decisión de volver? sí. Hay varias cosas, mira, en lo personal, yo me sentí que yo estaba, como siempre lo digo, y con el perdón de, eh, espero no aludir a nadie con esto, pero yo no me sentía en el primer mundo. Yo decía, Dios mío, yo estoy geográficamente en el primer mundo, pero me siento que estoy en un como segundo, ¿no? Segundo y medio, segundo mundo y medio, por muchas cosas que vi de cerca. Eh, yo creo que una de las primeras cosas que a mí más me impactó es que habiendo llegado con una maestría a España, cuando yo voy a hacer mi registro para estar habilitada para el trabajo, para todas esas cantidades de cosas, teniendo pasaporte de la Comunidad Europea, la primera cosa que me dicen es, bueno, usted no me enseñe sus papeles, usted aquí es escuela primaria, porque hasta que usted no haga una reválida, usted aquí no tiene ningún título. Así, y la lista de espera es de más de un año para que empiece a hacer revalida de sus Ok, papeles. Entonces, eso pues obviamente fue una entrada un poco complicada porque yo venía de trabajar en Noruega, donde el transporte europeo, y me trataron muy dignamente y me hicieron, digamos, ejercer mis posiciones perfectas en materia de, digamos, gerenciales y todo esto, lo que yo estaba acostumbrada. Claro, yo allí ok, estaba con la misma empresa y tenía también ese respaldo, pero igualmente no lo hubiese tenido y hubiese podido ejercerlo. En España no fue así. En España, pues, tocó en ese momento arreglármelas y vérmelas por mí misma. Yo terminé trabajando en ok, distintas cosas que tenían que ver con mi profesión y que no tenían que ver con mi profesión. Es decir,
como decimos, aunque yo no sé si lo deba decir porque no voy a decir la frase completa, el camión que normalmente uno le echa, pues yo lo eché completico, camión, gandola, tractores, todo aquello, una fila. Mira, Eh, me consta, Ana, porque yo estuve allá contigo un rato, me tomé un café, unos vinos, no me acuerdo, y sé que Costó, estabas echándole el camión que estás diciendo. ¿Ok? exactamente. Y bueno, yo creo que ahí eso también habla de una competencia que tú tienes, y me permito decirla con la confianza del público presente y de ti. Resiliencia, flexibilidad, son dos. Sí, Yo creo que tú eres una persona que te adaptas a todo. Y sí, eso hace que hagas, que eso precisamente sea lo que hizo llevarte y lo que hizo traerte. ¿Ok? Y así es. entonces cuando tú vienes, vamos a ver qué cosas pasan por tu cabeza. ¿Cuál era tu sueño dorado de regreso? ¿Había un sueño dorado? ¿O era plateado? ¿O era qué? ¿Cómo era el color? Mira, había un sueño dorado emocional muy importante, Mm. que era el no ser el familiar 2D de la pantalla, ¿sabes? O sea, ser Ah, la ok. persona que todo está en una pantalla y que no se puede tocar. Por lo menos mis nietos, los hijos de mi hija, ellos Mm. todos, cuando me vieron, dijeron, ¿y por qué ella no está en el teléfono? Entonces yo era la Imagínate qué fuerte, mira, ¿no? sí, que en menos de 2 minutos ya estaban obstinados de hablar conmigo porque era algo así como que, o sea, yo no era un juego, ¿sabes? Con el que ellos podían interactuar o alguna cosa de esa, entonces me O convertía un como, personaje de esos de sí. ellos, con los que ellos juegan, exacto. Era de carne y Entonces hueso. yo me Wow, sentí, qué fuerte. sí, yo me sentí una extraña. Bueno, a mí me pasaron dos cosas estando fuera, estando en Angola, por cierto, muy fuertes, que entendí también lo que significaba eso para mí estando tan lejos. Una de ellas, secuestran a otra de mis hijas. Y es una desesperación tremenda el estar por allá sin saber qué hacer, ni cómo accionar, ni siquiera cómo caminar de un lado a otro, porque sé Claro. perfectamente de que, es que con esa distancia yo no podía solucionar nada. Y la otra cosa muy fuerte que a mí me pasó fue el fallecimiento de mi papá. Wow. Y afortunadamente por el apoyo de la compañía yo pude venir al entierro, al velorio, a todo eso, pero no fue fácil. O sea, vivir ese tipo de cosas en la distancia era muy complicado. Y bueno, pues digamos que yo no voy a compararme con Ulises, obviamente no, pero sí hay cosas que van van siendo como una carga que se vive doble. El mundo emocional de la persona que va es exactamente duplicado o multiplicado con relación Así a lo es, que la persona vive en su propio país. Entonces, así antes es. de irse, porque cuando regresa es otra cosa, porque ahora quiero hablar un poco también de qué es lo que pasa con la persona que regresa. Regresa y viene la luna de miel, por fin en mi país, el clima, la gente, y resulta ser que el mundo siguió cuando tú te fuiste. Todas las cosas continuaron y Ujú. siguieron su camino cuando tú te fuiste. Lo único estático es y ha sido el último recuerdo que tú tienes de lo que viviste antes de irte. De resto todo cambió. Y entonces mi papá, que también fue extranjero en Venezuela, él se sentía extranjero en Mm, Italia. Él ujú. iba para Italia añorando y sus amigos ya estaban en lo suyo y entonces ya no tenían tiempo digamos, para conversar con él porque estaban atendiendo su familia, sus niños, su trabajo. Y entonces él iba para allá de vacaciones y se daba cuenta de que realmente él era una persona X que había llegado, no era el Felice que había vivido allí. Claro, Entonces, ese tipo de sí. cosas pasan también cuando regresas. O sea, tú te consigues o te sientes en algún momento como un extranjero en su propio país, ni el mismo, porque la persona también evoluciona, una persona también crece. Entonces, las personas te dicen, bueno, pero he cambiado esta bien a la persona que regresa. El saber que la Disculpa, persona Ana, fue repite toda esta parte que quedó un poco, es como que distorsionada por el internet. Y damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Muchísimas gracias. Repite esa última parte, Ana.
Sí, repito, fíjate, lo que decía es que la persona que regresa también regresa con una gran ilusión de volver finalmente a lo que conoce, Ujú, pero cuando llega, no, lo que conoce no es, ya no es. Para los que estamos exacto. aquí, de un mes para otro el país ha cambiado, de 2 meses para otro el país es otro. Y entonces, imagínate tú para una persona que ha estado tanto tiempo fuera, que ha vivido una gran cantidad de cosas y que de por sí ese proceso de adaptación a otra cultura ha hecho que la persona tenga que cambiar, ha hecho que la persona tenga que, ha integrado también otras costumbres y otras cosas que cuando llega aquí, lo que resulta es que te consigues con una gran cantidad de personas que están en lo Mm, suyo y que ya tú no eres el amigo o la amiga que antes eras, porque la vida cambió, la vida para todos claro, cambió y siguió. Lo único estático, decía yo, es ese recuerdo que tú tienes del último momento que viviste aquí con así cada es. quien, con cada uno de tus afectos, con cada una de tus amistades. Pero eso no deja de ser una fotografía en la mente. No deja de ser eso, porque Y una ningún... pregunta, Ana, como coach, ¿verdad? Ya poniéndonos Ajá, la gorra de coach en este sí. momento, ¿verdad? Que es parte de la audiencia que tenemos también conectada. ¿Cuál Uh-huh. es el acompañamiento que necesitaría? Ya veamos antes de, digamos, lo que hay que hacer para irse del país, pero cuando tú decides volver, ¿cuál es el acompañamiento que necesita una persona que está regresando a su país Sí, después de un tiempo? exactamente. Fíjate, yo te decía que muchas cosas son tan iguales como cuando te vas, como regresas. ¿Qué pasa cuando tú regresas? Tú vuelves a tener un duelo, porque tú te fuiste o bien con Ujú. una gran ilusión, o bien con muy envalentonado y diciendo yo no quiero saber más nada de esto. Y cuando regresas, regresas con una sensación de fracaso y vergüenza porque vas a tener que hacerle frente a todas aquellas personas que en algún momento dijiste, sí, quédense ustedes, qué sé yo, inconformes, conformistas, qué sé yo, cualquier cosa de este tipo, o en todo caso, el haberse ido con muchísima ilusión y no haber encontrado lo que se quería y tener que volver a donde no quería estar. Entonces, Mm. allí hay todo un tema porque hay que trabajar el fracaso, hay que trabajar la ambición de la persona en ese momento. Entonces, ¿a qué vuelves y cómo vuelves? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es tu propósito? Tener un propósito, así como lo hizo Víctor Frank, a mí me parece que es una cosa Mm. tremendamente importante, un propósito de vida, darle un sentido a la vida. ¿Te vas o regreses? Siempre tienes que tener algo, porque cuando tú trabajas dejándote llevar por el viento como una marioneta, en tu mente entran cualquier cantidad de pensamientos y es justamente la gran invitación a que vayas por la vida con una actitud derrotista. ¿Por qué? Porque no tienes nada que te motive, no tienes nada, no tienes una ambición, no tienes un sueño que cumplir. Entonces, no es normal, no es promedio, es qué quiero yo en mi vida, qué voy a hacer, cómo lo voy a Ujú. abordar, cómo lo voy a emprender. Y para eso también se necesita tener confianza en sí mismo. Entonces, eso sería una de las cosas que como coach deberíamos ver. Realmente nos creemos capaces, nos Exacto. creímos capaces, nos fuimos y nos creemos. Sí, te quedaste otra vez. Repite esa última parte, porque ahorita voy a leer algo que está colocando Carolina Rojas, que es la presidenta de ICF. Repite lo que dijiste. Que hay muchos autos que trabajar. Hay que trabajar la autonomía, la autoestima y la autoaceptación de la persona, del coachee, Qué vamos a bueno. decirlo, esa disposición que la persona puede tener precisamente para poder emprender algo con la confianza, no de que lo sepa, pero sí de que lo va a poder resolver, que yo creo que es justamente la parte importante. Es importante verbalizar. Yo invito a todas las personas que van a regresar o que, Ujú. o que digamos, estén o que ya estén aquí, que verbalicen lo que sienten. Yo creo que eso alivia la carga, deja de ser un monstruo de cuatro cabezas y es algo que se puede conversar de una manera mucho más amigable, mucho más positiva. ¿Por qué? Porque va en función a lograr un objetivo. Pero esa persona también hay que buscar el compromiso, hay que trabajar objetivos. Definitivamente en este tipo de cosas hay que Sí. trabajar objetivos. Y siempre hay que tener esa famosa escenas temidas. Qué importante es que Mm. nosotros digamos cuáles son mis escenas temidas antes de irme y Ujú. para regresar.
qué es lo que yo temo, y trabajarlas de antemano para que después entonces sea algo así como que, ay, estoy repasando la tarea, estoy repasando la clase. No, ah, Dios mío, ¿qué me pasó? Es No me distinto. lo esperaba, exacto. Mira, Exactamente. Carolina escribe, qué profunda es esta reflexión, ese darse cuenta de que todo cambió y que lo que pensabas que era, espérate que lo estoy leyendo, pero se me fue, que era ya no es. La escucha Ya no es. amorosa, dice Xiomara, gracias Xiomara y Sí, bienvenida. La escucha amorosa de la nueva realidad del coachí, con compasión, sí, desde el candor, es un regalo del coach. Si yo estaba pensando justamente también que una de las competencias, gracias Omar, es la escucha, ¿no? Y la escucha no total. lineal, esa que está escrita en nuestro manual de competencias de la ICF, ¿no? Donde tú le escuchas mucho más allá que las palabras, escuchas el Claro, cuerpo, escuchas la respiración, ¿ok? Y claro, cómo eso exacto. te ayuda tanto para irte porque vas a escuchar otra cultura, la vas a escuchar con el cuerpo, como para regresar y volver. Porque además Sí, el regreso también implica fíjate, yo voy a me permitirme un inciso que de mi experiencia más bien desde la ciudadanía, que es una de las cosas que he estado haciendo por un tiempo, ¿no? Eh, una de las cosas que yo siento y percibo es que nosotros estamos muy polarizados siempre. Y una de sí, las polaridades nuestras en algún momento fue los que se van, los que se quedan. Incluso haciendo alusión a una maravillosa canción de Desorden Público que es maravillosa, que de verdad que se llama Los que se van y es hermosísima. Pero un poco es eso, o sea, los que se van y los que se quedan. Y entonces es como una pugna que se genera en las redes sociales que a veces suelen ser un poco tóxicas en vez de ayudarnos. sí. Y entonces polarizan aún más. Entonces ahora la gente está volviendo porque X, no voy a decir ni la frase para no darle más fuerza. Y yo digo, ¿eso en qué? Sí, te Eso, congelaste, escuché sí. lo. ¿En, ¿En qué ayuda el hecho de estar polarizado? Y yo creo que es todo lo contrario. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Qué cosas tengo que hacer yo que estoy regresando para no entrar en esa polaridad? Porque, como tú dijiste, vergüenza y fracaso son dos emociones, si se pudiera llamar así, estados de ánimo, que voy a sentir a mi regreso de un país al cual yo se suponía que no iba a volver, porque se suponía que yo me estaba yendo, había quemado mis naves, hay gente que quema sus naves. Esa frase Sí, es poderosa. Vende su apartamento, vende todo, vende su casa, vende el carro y cuando llega tiene que comenzar a reconstruir. Yo recuerdo que hace unos años, 3 o 4, no ahorita, había gente volviendo y yo recuerdo que el periodista Luis Carlos Díaz comentó que había personas que se habían desaparecido de las redes y se desaparecían precisamente para no tener que hablar de ese regreso. En este momento está ocurriendo lo contrario, la gente está volviendo y está diciendo volví. ¿Ok? Hay otra, digamos que hay otro recibimiento. Sin embargo, sigo pensando que fuerte es volver y qué necesito yo para volver y volver en las mejores de las condiciones. ¿Ok? Ya lo has dicho ya de alguna manera, es manejar el fracaso, es volver a encontrarte con que la gente incluso no es la misma. La gente no es la misma, no, no, nosotros también cambiamos, los que nos quedamos. Ajá. exactamente. Claro que sí, porque es que el que se quedó también se fue, pero se fue hacia adentro. Entonces, eso es todo un gran detalle y esa es justamente otra oportunidad que también tenemos como coaches de hacer volver a aquellas personas que no se han ido, aquellas personas que de pronto se vieron viviendo en un sitio con unas condiciones que nunca eligieron y con unas emociones evidentemente que no le apoyan y que no le sirven. Y tanto el que se fue, digamos, sin haberlo planificado y que se fue así a la deriva con esa desesperación, como el que se quedó y está justamente también en ese encierro, hay una palabra que a mí me encantaría mencionar ahorita y es precisamente el silencio. ¿Qué es lo que está pasando? El silencio es un discurso. Por eso yo invitaba a que se expresaran todas aquellas cosas que se tienen. Y excelente lo que dijo Xiomara, porque justamente quería comentar, sé simplemente un alma humana con otra alma humana, ¿verdad? Es Independientemente así. de todo lo que sepa. Todas las teorías del mundo en ese momento simplemente pues las tienes para tu propio.
¿Qué quería yo decir? Era precisamente la gran cantidad de asociaciones negativas que hacemos, tanto cuando nos vamos como cuando estamos regresando. Me anulo para que no sepan de mí, me callo porque si me voy no tengo voz ni voto porque estoy ilegal, o porque si estoy regresando no quiero que sepan que estoy aquí, o porque si estoy en el país y nunca me he ido, resulta ser que para poderme adaptar a estas condiciones y para poder conseguir acondicionarme y adaptarme a lo que estoy viviendo, me tengo que callar y me tengo que anular. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Y lo hemos visto. Esto es así. La gente se siente en peligro, el que se va y el que se queda, sobre todo en estas circunstancias. Esto baja la autoestima, esto baja la motivación, esto baja las ganas y esto baja la autoimagen. Y entonces muchas veces el estrés que nosotros tenemos es por preservar esa autoimagen, por preservar la autovaloración. Y entonces la flexibilidad es algo que aquí es súper importante tener, la apertura para recibir los nuevos cambios y ver exactamente qué puedo hacer yo con esto, pro de mi fortaleza mental, de mi estructura psíquica y sobre todo para el bienestar en general. Entonces es un poco de todo eso, ¿sabes? Es toda una cosa Ayarín, porque... perdón. sí, Ayarín Rubrasca nos regala una frase maravillosa y A dice, ver, propongo, mejor dicho, una propuesta más que una frase. Propongo desde un lenguaje generativo minimizar las polarizaciones. Todos somos venezolanos. También manejar el logro, el amor, la vida y hasta el duelo. Es así. De hecho, una de las cosas que yo en lo personal, he estado siempre buscando es precisamente minimizar eso que nos divide, sea cual sea la razón, porque además se le da mucho peso y perdemos entonces esa posibilidad de lograr cosas, ese amor, esa escucha candorosa, como decía Xiomara, esa vida la perdemos si nosotros nos metemos solamente a ver un solo lado, ¿no? Y creo que eso es bien importante, y creo también que todo tiene su luz y todo tiene su sombra. Si yo tengo conciencia de cuál es la sombra, me es más fácil manejarla, bueno, una conciencia relativa, pero por lo menos decir, bueno, mira, me fui por esto, por esto y por esto, y estoy regresando por esto, por esto y por esto. Y conectarme con lo positivo de la ida, la decisión de irme, en el caso de que me quiera ir y me vaya, y lo positivo de regresar. Ok, fíjate, ya nos quedan menos minutos. Yo quiero ir recogiendo algunas cosas. Tú dijiste 3 autos que me parecieron buenísimos y se me olvidaron. ¿Auto qué? ¿Auto qué y auto qué? Que me pareció buenísimo. Sí, autonomía, autoestima y autoaceptación. Esas son importantes porque de lo contrario, si no trabajamos esos autos, es mejor bajarnos del carro e ir a pie. Está bueno, muy bueno. Ok, y Ana, en este momento, hoy ya aquí en Venezuela, en tus nuevos proyectos, cuéntame un poquito cómo te sientes y qué quieres compartir con esta audiencia que nos pueda ayudar a todos para hacer el camino al volver. ¿En qué andas? Ok. No, no Déjame te estoy esperar un escuchando, si minutito. puedes repetir y disculpa. Sí, Sí, no te preocupes. Ahora ya estando aquí, ¿me escuchas? sí, ahora sí. Ok. Estando en Venezuela ya, ¿qué cosas quieres Ajá. compartir con esta audiencia? ¿Ok? De en lo que andas y cómo lo estás viviendo. ¿Cómo estás viviendo porque además te agarró la pandemia, esa era otra cosa, tú viniste por no sé cuántos meses, por 6 meses, y Por 6 meses. te quedaste por 2 años y medio y ya te quedas. Pregunto, o no sabes. Sí, ¿En qué no, andas tú? Cuéntanos un poquito. mira, yo me quedo, aceptaría de muy buena gana cualquier propuesta que sea, digamos, temporal para ir y regresar. O sea, quisiera seguir teniendo como base, como centro de operaciones, vamos a llamarlo así, Venezuela. Eh, pero te digo, o sea, lo que tú decías, la flexibilidad y la apertura. Yo estoy abierta a escuchar siempre, porque cerrarse hace que uno pierda de vista cualquier cantidad de oportunidades, y yo creo que eso no, para mí, por lo menos, no tiene. Yo creo que lo mejor que podemos tener en la vida, y para eso nos dieron dos, es escuchar con atención cualquier propuesta e identificar oportunidades. Cuando yo estoy trabajando
por mi cuenta en estos momentos, porque el proyecto terminó justo una semana antes de ser declarada la pandemia, y a partir de este momento dije, ok, esta es la oportunidad que me está dando la vida. Ay, disculpa, Ana, creo que vas a tener que repetir todo ese pedazo. Bueno, creo que estamos ahorita. Sí, bueno, mientras Ana se vuelve a conectar, bueno, desde mi mirada, a lo mejor resulta que la que está desconectada soy yo, pero como no lo sé, alguien puede escribir algo también para decir, y bueno, igual vamos a ir, si ustedes quieren, por favor, tomar, escribir allí algo en en el chat, pues será absolutamente bienvenido. Nos gustará mucho leer la escucha amorosa, exacto, esto ya lo habíamos leído. Bueno, para mí de verdad es muy grato, gracias María, María Bianco, ¿verdad? Creo que eres tú. Bien, muchísimas gracias de verdad por asistir. Vamos a esperar que Ana se conecte nuevamente para que nos termine de contar cómo nos está yendo en este momento. Y para mí particularmente es un tema interesante, un tema sensible, porque yo recuerdo, gracias Luz, interesantes planteamientos. Yo recuerdo una webinar de Yanitza Márquez. Gracias, María. Yanitza Márquez hizo una webinar maravillosa hace, no sé, en plena pandemia, donde ella, que es una coach venezolana que vive en México, repitió una frase que alguien más dijo. No sé quién es el autor, pero yo siempre la digo. Y es la siguiente. Uno se queda donde florece. A mí eso me parece tan hermoso. Yo lo compartía con Ana cuando nos preparamos para este live, ¿no? Y ella dijo que esta frase realmente tenía que ver con ella, ¿no? Creo que Ana está teniendo problemas con su internet. Ah, aquí está. Ah, sí, espérate, sí. Ya le vamos a decir, ver, aceptar. Ok. Emigra el cuerpo y el corazón se queda con los afectos. Qué bello, Xiomara. Muchas gracias por estar aquí. Ana, ¿estás entrando de nuevo? Bueno, vamos a ver. Ya para ir cerrando, sí, creo que está entrando. ¡Ah, de nuevo! Bueno, eso forma parte de la resiliencia, la flexibilidad. Mira, fíjate, Ana, le estaba comentando la frase que yo le había escuchado de Yanitza Márquez, de que uno se queda donde florece, que tú estabas de acuerdo con eso y de verdad que me parece muy hermoso el tener esa posibilidad de florecer a donde estés. ¿Cómo estás floreciendo tú para así recoger ya en este momento? Cuéntanos cómo estás floreciendo. Mira, yo estoy floreciendo en estos momentos de dos maneras, pero con varias en la mente. O sea, ahí hay unos capullos aquí que están por abrir. Mira, yo estoy impulsando desde la pandemia. Yo no sé si se escuchó. O sea, yo terminé el proyecto una semana antes de declarada la pandemia. Y por supuesto, entonces esto me dejó aquí como en parálisis porque, o sea, no me podía mover, no podía hacer nada, etcétera. Toda cantidad de cosas que sucedieron. Y qué momento tan rico. Yo te voy a decir, yo siento que eso para mí fue, bueno, una bendición porque me permitió abrirme a otras cosas. Yo dije, es el momento, Ana, que tú trabajes para ti. Es el momento de repensarte y de reeditarte. Tienes más de 30 años en las organizaciones y entonces en este momento, pues te toca. No hay organizaciones, todo el mundo está en su casa, así que olvídalo, ¿no? Y bueno, así lo viví. Entonces, fue un momento de enriquecimiento personal profundo y al mismo tiempo dije, vamos a desarrollar mi marca personal como coach y además de esto, como consultora, por supuesto, también dentro del área de organizacional, en recursos humanos, etcétera. Y luego también empecé a desarrollar algo que a mí toda la vida me ha gustado, que es el manejo de la energía, y lo hago justamente con las piedras semipreciosas. Entonces, esa combinación estoy trabajando, confeccionando, vamos a decirlo así, diseñando y confeccionando accesorios femeninos, sobre todo, bueno, masculinos también, por lo que los caballeros que estén presentes, no se crean que no tengo algo para ellos. Cosas que tienen que ver con estas
o sea, con las piedras semipreciosas, con los cuarzos, con los cristales. Y como te digo, en mi mente tengo ya varios capullos que estoy empezando a regar para seguir expandiéndome. Y entonces, bueno, no voy a hacer spoiler en este momento, pero sí, ya tengo varias ideas definidas en la cabeza. No me Qué quedo quieta. bueno. Y yo, No, sí, yo no lo me quedo sé, quieta. yo lo sé. No me quedo quieta. Y yo, la invitación justamente que yo quiero hacer, porque yo sé que dijiste que nos quedaban pocos minutos, es que uno debe pensar primero, ¿cómo hago yo para florecer dentro? Porque, mira, una persona, su alma o sus emociones o su todo, su razón de vida, lo que sea, no muere en el momento en que se va, sino en el momento que no consigue ya más razones para quedarse. Ok, Entonces, hay que explorar todas las oportunidades, hay que abrirse paso y entender que nosotros somos un reflejo de lo que se vive afuera. Entonces, así ¿cómo es. está tu mundo interno? Para que justamente tengas todas las herramientas disponibles dentro de ti y para ti, no Qué solamente bueno para ayudar a eso. otras personas, sino internamente. ¿Cómo me sostengo yo? O sea, con estos dos pies aquí, con qué fuerza, apego y arraigo, apego, digamos, Ujú. no dejamos dependencias, sino porque de hecho hay que trabajar mucho el desapego también antes de irse, eso es parte de la preparación. Y eso no quiere Ok. ser volverse indiferente, sino trabajar inteligentemente la partida, sabiendo que se pueden seguir manteniendo las relaciones sin que duela esa Mm. temporal, esta ausencia. Pero Mira, por eso es aquí importante. Luz Caro nos regala esto. Ha sido gratificante. Requería escuchar toda esta información, sea para quedarme en donde estoy o irme de nuevo a Venezuela. Qué hermoso, Luz. Yo Qué creo que de qué eso se bello. trataba. La idea de este live, cuando yo lo propuse a Ana, teniendo tantas cosas que podríamos conversar con Ana, incluso desde el punto de vista técnico, como coach, como gerente de recursos humanos, dije, no, vamos a meternos con un tema, Nando, que es el tema de volver a Venezuela, ¿ok? Irse. Entonces, bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Luz, y gracias, Ana, por este live tan bonito, por esta conversación para crecer. Este es un espacio que tenemos todos los sábados a las 9 de la mañana en la cuenta ICF Venezuela. Son invitados especiales. En este momento estamos muy conectados con las invitaciones a coach venezolanos, estén donde estén. Si ustedes tienen un tema que ustedes quieren desarrollar, no duden en escribirnos y decir, bueno, mira, yo quisiera hablar sobre este tema o quisiera que se hablara de este tema. A lo mejor no soy yo quien voy a hablar, pero sí pido que alguien lo haga, ¿ok? Y también, pues, bueno, felicitaciones, Ana, por ser miembro de la ICF Venezuela, que ahora Ay, es de este capítulo, qué bueno, gracias. Y también queremos invitarlos a los venezolanos que aún no son miembros del capítulo Venezuela, estén donde estén, que tenemos un cupón especial de descuento hasta el 31 de mayo para obtener la membresía. Entonces, por favor, escríbanos y no duden en comentarnos cosas. Y también este live, si yo logro cerrarlo de manera adecuada, porque este es mi primer live, quiero decirlo, queda colgado, ay Dios mío, queda aquí pegado a todos los santos. Queda colgado en la cuenta ICF de Instagram y ustedes lo pueden ver cuando ustedes lo deseen y divulgarlo a las personas que ustedes consideren que el tema de la migración, el coaching y hacer camino al volver los puede llenar, gratificar, apoyar. Aquí dicen también se extraña mucho a Venezuela, somos gente buena y hermosa y solidaria. Gracias, Luz, gracias a todos los que se conectaron, gracias a ti también. Y bueno, nada, Nana, muchísimas gracias. Gracias infinitas, gracias por todos los comentarios, a la persona que dijo que podía volver en cualquier momento, si vienes, búscame y que te quiero dar un abrazo, si eso Ajá. sucede, por todas las personas, de verdad, muchísimas gracias por su atención, por su participación, y bueno, pues esperamos contactarles en cualquier otro momento con cualquier otro tema que, como decía Lucía, sea de su interés. Ayari comenta, irme fue parte de mi sanación al duelo. Estoy en mi país y llenarme de la energía y buena vibra regala vida. Linda conversación. Mira, diría mi hermano piloerección. Tengo los pelos parados, Ayari. De verdad que estoy emocionada. Gracias de verdad por este regalo. Y bueno, por favor manténganse en contacto con nosotros.
Un abrazo fuerte para todos. Gracias. Espero cerrarlo bien. Vamos a ver qué es lo que tengo que hacer. Gracias, Primero te gracias. vas tú, Ana. Primero te vas tú. Chao. Primero me voy. Paso número Por 1. si acaso. Un abrazo inmenso a ti y a todos los miembros Igual. de ICF Nos y tomamos a un todas las café personas que están presencial en conectadas. algún momento. Eso es correcto. Besos. Chao. Chao.